esa realidad que deseas, pero que ves tan lejana, ya existe. Lo único que te falta es aprender cómo llegar a ella o cómo traerla a vos. Spoiler, esa tecnología que te va a habilitar y te va a permitir crear esa nueva y deseada realidad está en tu cerebro. Tal vez ya sabes que querés una vida diferente, sentís que algo tiene que cambiar, probablemente ya sabes qué es lo que querés que cambie, tal vez todavía no, pero seguís en esa misma realidad dando vueltas como en un círculo vicioso, encerrada, encerrado, repitiendo mismas respuestas, mismos mecanismos. ¿Cuál sería el diagnóstico? Seguís actuando desde la misma identidad, seguís siendo la misma persona que eras. Una persona que no ha llegado a crear esa realidad que deseas. Por ende, no va a llegar a crearla. Es necesario transformar esa identidad, convertirnos en esa nueva persona o esa nueva identidad. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado, nuestra identidad no es fija. Y algo clave, nuestro cerebro no es fijo, no es algo estático. Existe la neuroplasticidad, ya hemos hablado de esto en algún episodio. Tenemos incluso la habilidad, esto se ha comprobado científicamente, de intervenir y transformar nuestro propio ADN, modificar las hélices de nuestro ADN. Podemos reescribir quiénes somos desde adentro. Podemos transformar nuestra propia biología desde adentro. Hoy entonces vamos a hablar de neurociencia, de intenciones, de visualización o de envisionar, como dicen algunos, de frecuencia vibratoria, de energía y de cómo todo eso se integra en un mix perfecto alquímico para crear esa nueva realidad. Tu nueva realidad, una realidad que está a tu alcance, porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia donde y desde lo cual comparto todo lo que aparece en estos episodios. Y, como ya decíamos, esta persona que venimos siendo puede cambiar, no es algo fijo. Porque nuestra identidad, nuestra personalidad, no es un rasgo, no es un destino, no es algo que nos tocó. Nuestra identidad es una construcción y se construye de un montón de partes, pero simplemente, por ejemplo, desde la narrativa interna, lo que nos decimos, desde patrones emocionales que son aprendidos, de hábitos, de acciones que repetimos, de formas de vinculación con nuestro entorno, relaciones que elegimos, grupos en los que nos movemos, actividades que elegimos, circuitos neuronales que repetimos, como decía recién. Todo eso además se expresa en frecuencias vibratorias, aunque nosotros no seamos conscientes de eso. Todo lo que repetimos se vuelve vos, se transforma en vos, o vos te transformas en todo eso que repetimos. Eso que sostenés o que te sostiene es algo que estás encarnando, es algo que estás consciente o inconscientemente eligiendo, es quien estás siendo. Y aquello que dejamos de repetir, lo debilitamos, consciente o inconscientemente. A veces es desde una elección, ya no quiero más esto, y te tiro un ejemplo cualquiera, pero que es muy universal. Cuando una persona, por ejemplo, decide dejar de fumar. Ese cambio, que además también involucra mucho biológico, no únicamente algo conductual o comportamental, definitivamente es una manera de debilitar eso que veníamos haciendo, que es fumar, y eso que veníamos siendo, ser fumadores, deja de ser, se debilita. Cuando dejo de repetir esa acción, cuando dejo de elegirla, cuando empiezo a tomar decisiones diferentes. Y eso hace que se debiliten además las respuestas fisiológicas. Estamos hablando nuestra biología.
Antes eso se sostenía por respuestas fisiológicas. Probablemente las personas que fumaban tenían reacciones fisiológicas ante situaciones de nervios, de inseguridad, de miedo, lo que fuera, y la respuesta fisiológica les daba ganas de fumar. Y esas personas han transformado profundamente su biología, por ende su respuesta ante esas situaciones. En la actualidad, esas personas ante esas mismas situaciones responden de otra manera. Han alimentado otras vías neuronales. La identidad, entonces, lo que te estoy diciendo, en otras palabras, es que la identidad es biología en acción. No es algo estático, es algo permanentemente en acción, en construcción. Y, como decíamos también, el cerebro es neuroplasticidad en acción. Si yo voy eligiendo no enseñarle cosas a mi cerebro se va quedando en esa identidad. Va dejando de aprender, va dejando de activar esas vías neuronales para lo nuevo. Independientemente de que ya hemos hablado, el cerebro va a buscar siempre aferrarse a lo conocido, consumir la menor cantidad de energía posible y además, bueno, preservar la vida, hacer lo que ya sabemos que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero en esa neuroplasticidad, en esa biología en acción que es nuestra identidad, esta tecnología de avanzada que somos, me encanta decir que, que el cuerpo humano y el ser humano es una tecnología porque es como, es una contradicción que hasta en mi cerebro suena rarísimo, pero bueno, me resulta divertido. Esta tecnología que nosotros somos y encarnamos responde a una metodología. Yo sé que esta forma de decirlo suena como muy objetivización, si se quiere, convertirnos en objeto, pero no es desde ahí, sino es simplemente a modo de simplificar esto, ¿no? Entonces, esta tecnología que somos responde a una metodología, y esta metodología es básicamente pensar que nosotros hemos llegado a ser quienes somos por lo que hemos vivido hasta hoy y lo que hemos elegido repetir y o sostener. Entonces, nos identificamos con lo que nos pasó, nuestra historia, lo que hemos aprendido, como decía, lo que hemos repetido, lo que hemos escuchado que tenemos que ser, lo que hemos aprendido desde mandatos, desde estereotipos culturales, desde estereotipos de género, todo lo que sea. Y muchas veces, ya sea por responder a los mandatos o por revelarme a los mandatos y hacer lo opuesto, de todas maneras fue en respuesta a algo exterior. Pero básicamente nos hemos entrenado a ser como somos, de manera inconsciente, pero hoy, sabiendo y tomando conciencia de que tenemos la posibilidad de nosotros intervenir, bueno, podemos elegir otra manera. Hay una parte de nuestro cerebro que es nuestra mejor aliada, que de hecho es la más nueva, la más evolucionada, la más reciente en la evolución, que es la que nos permite crear una identidad nueva y potencia nuestra neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque es la que permite imaginar y visualizar eso que no existe. Esa parte del cerebro se llama corteza prefrontal. No tengo dudas que estas ideas que nosotros tenemos, yo lo pienso así, digo, si esta parte del cerebro no existía y empezó a existir por una necesidad evolutiva, y esta parte del cerebro, ahora te voy a contar más, es la que nos permite algo totalmente diferente a lo que venía siendo antes, porque biológicamente hubo una evolución, un cambio. Toda cosa que nosotros imaginemos en nuestra evolución futura puede llegar a hacerse realidad por la sola razón de tener una corteza prefrontal, ya vas a entender estos delirios míos.
que no son tanto delirio, pero bueno, así falta contexto porque no he desarrollado mucho. Por eso a mí me maravilla el solo hecho de imaginar que esta parte del cerebro va a ser y es fundamental en la creación de todo aquello que queremos en cuanto a nuestra evolución, no solamente en cuanto, bueno, a la realidad que yo quiero para mí, sino hacia dónde vamos a dirigirnos como especie. Porque, como digo siempre, nacimos para ser ilimitados. Esta corteza prefrontal nos habilita todos universos nuevos que no habían existido hasta ahora, por decirlo. No es hasta ahora, porque no la tenemos desde hoy. Lo que te estoy contando es que justamente a partir de la existencia y que se fue desarrollando más esta corteza prefrontal, el ser humano ha tenido esa posibilidad que no tenía antes de crear algo nuevo por solo imaginarlo. Porque si no hubiera tenido esa habilidad de imaginar algo nuevo, algo diferente, pensar en soluciones, en alternativas, en todo esto diferente, no hubiera inventado nada de lo que para nosotros hoy son cosas de la vida cotidiana. Tenemos dos vías para crear realidad. Una ya la hemos estado usando por muchos años y es la que, bueno, totalmente de manera inconsciente, y ha sido delegar esta creación en el afuera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hemos creado desde las circunstancias, desde lo que hemos absorbido, aprendido del entorno, de primero nuestra familia, donde hayamos crecido, lo que nos dijeron que se esperaba de nosotros, cómo teníamos que hacer las cosas o cómo teníamos que ser, mandatos, cultura, etcétera. Y la otra es, hoy, ¿qué pasa si, a ver, dejo de delegar esta parte mía y dejo de hacerlo de la misma manera que lo hemos venido haciendo y se lo entrego, por decirlo de alguna manera, a mi corteza prefrontal? Yo, ahora que comprendo esta metodología de la que te hablaba antes, te diría que yo elijo esta segunda. Y bueno, si me acompañas durante todo este episodio, vas a entender un poco por qué. Y ojalá también, al finalizar el episodio, digas, voy a probar por acá. Quiero cambiar eso. Tal vez tenga que ver con esto que pueda crear esta nueva realidad, que pueda cambiar esto que quiero cambiar. Si este episodio te está moviendo algo y por algo llegaste hasta acá, de hecho, si te gusta o incluso si te incomoda, porque yo sé que muchas de las cosas que comparto acá incomodan porque hay una parte nuestra que se resiste, porque quiere permanecer igual. Bueno, si esto te genera alguna cosa, te pido porfis que me contribuyas con este aporte de like, comentarios, compartir, puntuar, depende de la plataforma en la que estés. Y de todas maneras, cuando haces eso, no únicamente me retribuyes a mí en este compartir, sino que además alimentas tu algoritmo y le decís a las plataformas, che, esto me interesa, tráeme más cosas de esto que capaz es la vía para, para cambiar mi realidad. Pero bueno, volviendo a cortes. Es la parte que imagina, que proyecta, que planifica. Es la única parte del cerebro que está... Ay, no me va a salir ahora la palabra que quiero decir. Bueno, pero que se permite, por decir, desobedecer al pasado o dejar de mirar al pasado, salirse del automático y simplemente responder al entorno. Y lo que se habilita cuando la activas, es decir, bueno, dejo de responder al entorno, al pasado, etcétera, y salgo del modo automático, y habilito ¿qué? Salir de la repetición, salir de la identidad vieja, de la identidad que ya no queremos sostener. Habilitar el cambio y lo nuevo, como te decía, esto de inventar, de innovar, que ha sido muy valioso en la historia de la humanidad, de nuestra civilización, y abre un camino a esa nueva identidad tuya, a esa próxima versión, a la próxima, la próxima, y la próxima, y la próxima. El tema es algo que venimos desarrollando en episodios pasados,
Cuando venimos en modo supervivencia, en modo alerta, cuando venimos sosteniendo miedos a lo nuevo o a lo que fuera que está ocurriendo en tu realidad hoy, se inhiben partes del cerebro, como ya te conté en otros episodios, y se interrumpe esta comunicación entre las distintas partes del cerebro y este funcionamiento fluido, perdemos coherencia, etcétera. Ya lo desarrollamos en otros episodios. Una de las partes que queda relegada en esa situación es la corteza prefrontal. ¿Por qué la corteza prefrontal? ¿Qué nos vamos a poner creativos en este momento si estamos luchando por nuestra vida? No tengo tiempo de ponerme a crear, a innovar, si en realidad tengo que salir corriendo porque mi vida corre peligro. Esa es una forma muy reduccionista de explicarlo, pero para que se entienda claramente. El cerebro no puede estar en modo creatividad, en modo inspiración, si está ocupado intentando salvar su vida, sobrevivir básicamente. Entonces, necesitamos de alguna manera tomar conciencia de que estamos en ese modo supervivencia, reconocer que por los motivos que sean ha ido quedando relegada esa parte de la corteza del cerebro, o cuando la queremos utilizar, cuando la queremos activar, nos cuesta encontrar esa claridad. Ya hemos hablado de esto en los últimos episodios. Hay mucha dispersión, mucha energía desordenada, no estoy alineada. Entonces, estoy en modo alerta, en modo supervivencia. ¿De dónde me voy a poner creativa e inspirarme para crear esta realidad que quiero, esta identidad que quiero ser? Formas de volver a vos, formas de bajar un poco esta tensión de vivir en el modo alerta, respirar, permitirte esos espacios de respiración lenta. Ojalá meditar es una herramienta más, no necesariamente una obligación para. Volver al momento presente, el aquí y ahora, mindfulness, muchas formas de hacerlo. Todas estas cosas que te voy diciendo también contribuyen en esto de regular nuestro sistema nervioso e ir apagando ese modo supervivencia, hacerle saber a nuestro cuerpo, a nuestra biología, a nuestra mente, a nuestras emociones, a todo nuestra configuración, que estamos a salvo. Recordarnos que estamos a salvo, reconocer que estamos a salvo, que eso que hoy nos mantiene tan tensos, preocupados y estresados, no es debido a muerte. Habrá casos en los que sí, no creo que estés viendo este episodio si fuese el caso, porque no estarías con el tiempo ni las ganas de escuchar un episodio de un podcast si estuvieras realmente tu vida corriendo peligro. En medio de todo eso, de, bueno, bajar el ruido exterior, pero no solo el ruido exterior, sino también el ruido interior. Hay mucho más ruido en el interior de nuestra mente que en el exterior. Muchas veces mantenemos encendido el ruido externo para no escuchar, para no lidiar con esto que está ocurriendo adentro nuestro. Hablo desde mi experiencia también, como siempre. Entonces, bueno, si nos permitimos ir bajando del modo supervivencia, habilitando este silencio, este momento, esto de estar presentes en este momento, empezamos a clarificar qué intención tenemos, cuáles son nuestros deseos, encontramos esta claridad interna y esta coherencia, volvemos a activar los comandos posibles desde nuestra corteza prefrontal, porque podemos volver a confiar, a creer, a sentirnos seguros, básicamente, y podemos empezar a generar situaciones nuevamente de creatividad,
de planificación, de imaginación, de relajación, etc. Cuando nosotros podemos activar esos comandos, lógicamente activamos esta posibilidad de que una nueva identidad se pueda empezar a gestar. El tema de esto de gestar trae mucho visualización, sí, imaginación, que decía sí, pero por sí solo le falta un poco más. Así como también hemos hablado de las afirmaciones positivas. Todas estas cuestiones aisladas por sí solas no crean ni solidifican, por decir, colapsan la función de onda, como se diría en física cuántica, porque no se trata de solamente imaginar, ver algo, como probablemente lo has probado ya alguna vez, esto del tablero de visión o de visualización, no recuerdo cómo le dicen. No. La clave en esto es anticipar la experiencia. Yo me imagino lo que quiero, pero lo traigo a la experiencia. Lo ensayo, lo encarno, lo traigo a mi cuerpo. Ya lo hemos hablado en otros episodios, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que es actual y lo que es del pasado o del futuro. Para el cerebro no hay tiempo, no hay diferencia. Todo lo que yo traigo a mi mente y lo experimento en el cuerpo es real para el cerebro. Si yo estoy viendo una película que me genera cierta emocionalidad, para el cerebro soy yo la que está viviendo esa realidad. Si yo estoy recordando una situación maravillosa de mi pasado o una situación muy desagradable de mi pasado, el cerebro y el organismo todo va a estar reviviendo esa experiencia. Entonces, como no distingue entre lo uno y lo otro, pregúntate, ¿qué te conviene imaginar? Si vas a usar la imaginación, te conviene imaginar ese recuerdo desagradable y volverlo a vivir y a pasarlo por el cuerpo y volver a angustiarte y volver a tener las mismas discusiones en tu cabeza con esa persona con la que tuviste ese conflicto. O elegir imaginar algo que te lleve a diferentes experiencias, nuevas, agradables, creativas, inspiradoras. Te lo voy a dejar. Entonces, cada vez que visualizamos, activamos la corteza prefrontal, generamos nuevas conexiones. Lo hemos hablado de esto en el episodio del poder de tus pensamientos, cómo se crean estos loops mentales, cómo el cuerpo responde a la mente y la mente responde al cuerpo, mejor dicho. El cuerpo responde al pensamiento, la emocionalidad responde al pensamiento, las vías neuronales responden al pensamiento y viceversa. ¿Cuál es primero el huevo o la gallina? No importa, pero cuando yo me puedo posicionar por encima de mis pensamientos y dejar que mis pensamientos me dominen o mis emociones me dominen y yo elegir qué priorizar y a dónde poner la atención. Sistema activo reticular. Entonces, activamos la corteza prefrontal. Generamos o empezamos a generar nuevas conexiones, por ende empezamos a debilitar las viejas, quitarles atención a las habituales. Y eso significa que empezamos a crear nueva evidencia de eso nuevo que queremos manifestar, de esa nueva identidad que queremos encarnar, porque se empieza a generar ese movimiento a los distintos niveles. Neuronales, como te decía, emocionales, energéticos, de frecuencia vibratoria. Algo que dije recién es el sistema activo reticular, lo hemos hablado en otros episodios, donde nosotros ponemos nuestra intención, va nuestra atención. Y esa atención es la que da los comandos de filtro. Bueno, yo me voy a mí me interesa esto, esta es mi intención, acá me estoy enfocando y le doy la orden a mi sistema activo reticular que busque eso en mi entorno, por decirlo así. Si yo me enfoco en la queja, por ejemplo, y me quejo de toda cosa que sale mal, que no sale como yo quisiera, pues nuestro sistema activo reticular va a encontrar cosas de las cuales quejarnos.
Si yo me enfoco en encontrar nuevas oportunidades que estén relacionadas con ese negocio que quiero crear y que van a ser oportunidades que van a potenciar el crecimiento financiero, por ejemplo, de mi empresa, pues el sistema activo reticular nos va a colaborar con eso porque le estamos dando, le estamos diciendo, esto es lo importante para mí. Estos son los filtros o los parámetros que quiero que tengas en cuenta para buscar, para prestar atención alrededor. Ejemplos obvios que seguramente ya has escuchado, es como cuando decidís que querés comprarte un auto, ya sabes qué auto querés y de repente empezás a ver ese auto por todos lados. No es así como coincidencia, es tu sistema activo reticular respondiendo a lo que vos le estás diciendo que en ese momento es importante para vos. Entonces, la intención dirige la atención dirige lo que está siendo posible o importante para vos a cada momento y eso se traduce también en una frecuencia vibratoria. Nosotros somos campos electromagnéticos, por ende, siempre estamos siendo magnéticos. No es que tenés que aprender a ser magnético, lo que nos toca aprender es a magnetizar lo que sí queremos magnetizar y entender por qué estamos magnetizando lo que no queremos. Y es básicamente lo que te venía diciendo recién. Por ende, toda emoción que nosotros experimentamos, todo sentir que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo, también tiene que ver con lo que vamos a atraer y a experimentar. Y eso también, algo que dije antes, creo que lo dije, la importancia de la repetición. No nos olvidemos que no porque yo siento una emoción aisladamente, una situación determinada que ocurre, ante la cual respondo, obviamente, me asusto, me angustio, me enojo, pero no me quedo repitiendo ese mecanismo y activándolo para todo. Una cuestión aislada y oportuna no me va a convertir en una persona así. Acá no se trata de negar, de reprimir, se trata de reconocer, de identificar y de asumir. Yo asumo que ante esta situación yo me siento enojada y esto no me gusta y necesito esto y esto y esto. Es importante que yo habilite y permita y me permita experimentar ese enojo. Pero lo importante en esto de la identidad es que yo me convierto en una persona enojona, por decirlo, cuando eso se convierte en mi identidad por repetición. La repetición consolida esa característica, ese comportamiento, esa conducta en nuestra identidad. Entonces, ya estoy siendo una persona enojona por haber repetido, sostenido y consolidado esa característica. Entonces, cuando vos visualizás con intención y con atención, no estás delirando, como digo a veces en los episodios, ni se trata únicamente de soñar, como esta cuestión lejana y, bueno, pisciana se me viene a decir, pero no he hablado demasiado de astrología en estos episodios, pero bueno, el que sabe de astrología como algo neptuniano, ¿no? No, cuando nosotros visualizamos con intención, estamos recableando nuestro cerebro, reconfigurando esa identidad, eso con lo que nos identificamos, eso desde donde respondemos. El cerebro, en esta metodología que hablábamos, necesita un norte, necesita hoy en día hablan mucho de la narrativa, ¿no? Necesita una historia, una construcción de una identidad, un relato. Bueno, la palabra relato en Argentina ha perdido como su significado más puro, más objetivo, pero no importa. El cerebro necesita un relato interno que, bueno, es tu relato, básicamente. El tema es, si yo quiero cambiar mi identidad, este relato, yo tengo el poder, la habilidad y el compromiso, la responsabilidad de yo generar, yo reescribir.
ese nuevo relato, esa nueva historia, esa nueva narrativa. ¿Quién elijo ser? ¿Cómo me veo en esa versión? ¿Qué decisiones tomo siendo esa persona? ¿Cómo se siente ser esa persona? ¿Qué energía, qué acciones, qué hábitos repito? ¿Qué energía sostengo, iba a decir? Si al cerebro no le damos una narrativa nueva, nuevas evidencias, nuevas vías neuronales, el cerebro va a repetir lo que ya aprendió. Va a seguir usando las antiguas vías neuronales, las antiguas autopistas, y no es porque haya algo mal con vos ni con tu cerebro. Es porque el cerebro ya aprendió eso y en una cuestión de ahorro de energía no se va a poner creativo. Pero el cerebro va a responder a esa narrativa, a esa historia, a ese relato que vos quieras construir. Por lo tanto, envisionar o visualizar, creo que hay como desde este ámbito de lo holístico y en algunos ámbitos, se hace una diferencia entre envisionar y visualizar. Visualizar está como más orientado a la simple imaginación de ver algo, o esto del tablero de visión, por ejemplo, y envisionar lo relacionan más con traerlo al cuerpo. Que esto yo los uso de manera indistinta, pero de todas maneras, esta visualización o este envisionamiento, no sé ni cómo se diría, da una dirección a tu cerebro, le da un futuro posible, le da un territorio en el cual moverse. Cuando vos sostenés esa imagen, esa intención, esa visión desde tu energía, desde la vibración, la frecuencia vibratoria, esa identidad nueva, extraña o lejana por ahora en tu realidad, empieza a, voy a ser redundante, pero el cerebro empieza a identificarse con eso. Básicamente esto, ¿cómo sería? Yo imagino esa realidad nueva que quiero experimentar o imagino esa identidad nueva que soy, esa persona en la que me convertí. Y no solo la imagino, sino que la traigo a mi cuerpo. Yo, ¿qué te sugiero? Que hagas este ejercicio que te voy a dejar acá, que te lo di en un regalo de Navidad, en el episodio del regalo de Navidad, en el que guié una práctica de esto. Y es básicamente conectarte con esa versión que querés ser o con esa realidad que querés experimentar y traerla al cuerpo. Todo lo que vos te imagines de esa realidad futura, experimentalo, bajarla a tu cuerpo. Cómo respira esa versión tuya, qué aromas hay en el ambiente, cómo caminas cuando estás en esa realidad nueva, qué pensamientos tenés, a diferencia de los pensamientos que tenés hoy, qué decisiones tomás. ¿Le resulta simple tomar decisiones? ¿Está estresada o estresado? Obviamente que si me imagino una versión nueva, no voy a pensar que esté estresado. Entonces, ¿cómo voy a imaginar que se siente esa persona? Y cómo eso, esa realidad nueva que yo deseo, que yo anhelo, que yo ojalá creas que es posible, porque eso también es parte, cómo se siente en tu cuerpo, cómo se siente en tu cuerpo. Yo lo que te sugiero es que vayas a ese episodio porque ahí hice bueno, lo guié de una manera más enfocada. Acá simplemente te lo estoy explicando. La idea entonces es que te dediques esos segundos, esos minutos para ponerte en la piel y en el cuerpo de esa versión tuya futura, o, mejor dicho, traer esa versión futura a vos, a tu cuerpo actual, a tu experiencia sensorial y emocional actual, que la encarnes, que la traigas a tu cuerpo, que la sientas no solamente a nivel físico, corporal, sino a los distintos niveles más sutiles, sentir esa claridad, esa coherencia, esa facilidad de comunicarse con la intuición, todo lo que quieras imaginarte.
El solo hecho de experimentar esa nueva realidad en tu cuerpo, por más que no esté ocurriendo en este plano, eso ya es empezar la reconfiguración. Eso habilita que vos empieces a recablear tu cerebro. Y mientras más sostenido y repetido lo hagas, más vas a alimentar esas nuevas vías neuronales, esas nuevas evidencias para que tu cerebro empiece a identificarse con eso nuevo que hasta hoy no estaba siendo posible. Esto es un proceso, como siempre te digo. Ojalá encuentre la manera de entregarte en solo un episodio una manera de transformar tu vida rotundamente. Todavía no la he encontrado, lo cual no significa que en algún momento no la encuentre. Pero si algo de todo esto te hace sentido y te interesa profundizar, te invito, como siempre, a mi grupo de Telegram, en el cual comparto todas las semanas una reflexión, un pensamiento, una propuesta muy simple para ir un poquito más hacia vos, para reflexionar, para tomar conciencia de algo nuevo, para tomar alguna pequeña decisión diferente y tener en cuenta una nueva perspectiva que no tenías hasta el momento. Y si aún te interesa profundizar bastante más en un acompañamiento individual, personalizado, ahí me podés contactar directamente a las vías de contacto que también están aquí en la descripción. Las dos cosas te quedan en la descripción, el enlace al grupo de Telegram y las vías de contacto para escribirme directamente a mí. Bueno, hemos llegado hasta el final. Te agradezco por llegar hasta acá. Espero que este episodio te haya entregado algo que te habilite a empezar a confiar en esa nueva versión o empezar a alimentar ese cambio, esa transición que estás deseando y anhelando y que es posible y está a tu alcance porque te recuerdo, como siempre, nacimos para ser ilimitados.